Buenas tardes, chicos. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Chicos, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda de lo que hemos visto de las proteínas. Todavía no, profe, al menos de mi parte. ¿Todavía no? Bueno. Ser, pues de cierto modo terminar con parte del metabolismo de las proteínas, ¿sí? Y básicamente es poca información la que ya queda, es muy poquito lo que voy a comentar acerca de ese tipo del tema. Entonces, ahorita vamos a terminar con ese, ¿sí? Y básicamente estaríamos empezando con otro tema el día de hoy, ¿verdad? Déjenme acomodar la diapositiva, que nada más son 2 diapositivas las que me hacen falta ver, ¿sí? El día de hoy. Yo bueno, ahorita les voy a comentar cómo va a ser el detalle del metabolismo, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra duda que tengan, chicos, o algo que no sea del tema de la presentación o de las proteínas, alguna otra cosa? Profe, ¿Sí? ya le iba a preguntar de la última diapositiva que dio, Ajá. la otra clase, si podía Ajá. hacer una tipo repasada, porque así como que apunté medio mal y no apunté Ok. los mecanismos que había mencionado. Ok. Por favor. Bueno, es que aquí tenía ya ahorita nada más estas, déjenme regresar. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, se ve. Ok, voy a regresar bastante porque es que se me movieron y apenas ahorita me di cuenta que tengo todo movido aquí, entonces, esta, ¿verdad? Sí, esa diapositiva, por favor. Esta, ok. Ajá. Profe, yo también quería saber sobre Sí, ya respecto a lo mi tengo, examen. ya lo estoy diseñando, se me pasó darte mensaje hace rato, es que estaba bien ocupado ahí en la clínica, pero ya, ya lo estoy ahí trabajando, entonces yo creo que de esta semana no pasa, esta semana no pasa para que te diga qué día lo va a poner para que lo hagas. ¿Sale? Elías. No, Kevin, ¿sale? Sí, también, Sí, profe. Kevin, Gracias. sale. Sí, gracias. Entonces, con esta diapositiva, ¿verdad? Es la que había duda. Sí, profe. Sí, ok. Bueno, va a dar la repasada rápido, ¿no? De todo lo que habíamos visto la vez pasada.
Y decíamos que incluso hablábamos acerca de la digestión de las proteínas que se iba a llevar a cabo principalmente en el estómago. Esto, pues, con ayuda del ácido clorhídrico, ¿no? Que se va a generar, ¿sí? Ahí en el estómago. Ya vimos el otro día, pues, las 3 formas o los 3 medios por los cuales se va a generar el ácido clorhídrico y que son en base a los neurotransmisores, en base a la producción de gastrina y en base a la producción de histamina, ¿sí? Que son las 3 rutas que se van a llevar a cabo para que se forme el ácido clorhídrico, ¿no? ¿Sí? Y que una vez que se forma el ácido clorhídrico, pues a partir de lo que es el pepsinógeno, pues se va a poder activar más bien se rompe un enlace de ese pepsinógeno y que ya se queda activada como pepsina. Y es la principal, digamos, enzima endógena, ¿sí? Que decíamos que va a romper enlaces, pero que llega nada más al punto de la desnaturalización de las proteínas, ¿no? Ese era, digamos, ahí hasta nivel del estómago. Después dijimos que cuando llegaba ya las proteínas llegaban al intestino por medio de las enzimas pancreáticas, ahí ya iba a haber una ruptura de esos grupos aminos o que son carboxilos, que son los terminales de esas proteínas. Y entonces ahora sí ahora sí que ahí las enzimas que iban a intervenir, hablamos de algunos ejemplos como es la carboxipeptidasa, la tripsina, la quimiotripsina, la elastasa, la colagenasa, que son algunas de las enzimas que van a destruir o que ya van a, no nada más a desnaturalizar, sino van a hidrolizar a las proteínas, ¿no? Y ya cuando hidrolizaban a las proteínas, entonces básicamente nos iban a quedar en forma de tripéptidos, dipéptidos o aminoácidos libres, que esos dijimos que los tripéptidos no son más que uniones de 3 aminoácidos. Los dipéptidos pues son uniones de 2 aminoácidos y básicamente pues muchos aminoácidos libres, ¿verdad? Sí. Y luego dijimos que ya una vez que están a ese nivel, que ya se digirió, que ya hay ya aparte de que hay una desnaturalización, hay una hidrólisis de la proteína, entonces ya puede ser absorbida a partir de los enterolitos, ¿no? De los enterocitos. Y esos, pues dijimos que van a tener que ayudarse a su transporte por medio de lo que es el hidrógeno y del sodio, ¿sí? Y entonces, igual que como en el caso de la glucosa, habíamos comentado que tiene que ver con ese transporte, ¿sí? Que es un transporte activo mediado por receptores. Y los receptores, pues le dijimos que era el hidrógeno y el sodio, ¿no? Entonces, para que los tripéptidos y los dipéptidos puedan pasar, tiene que ver con la cuestión del hidrógeno, y cuando hablamos de aminoácidos libres, tiene que ver con la cuestión del sodio, ¿no? ¿Sí? Y entonces así es como van a entrar, en este caso, esos aminoácidos o esos dipéptidos y tripéptidos a nivel de lo que es el enterocito, ¿sí? Y lógicamente queda ahí, pues como todo, ¿no? Como en el caso de los carbohidratos, esos van a entrar y van a pasar al sistema porta, ¿sí? Y en el sistema porta viene, digamos, 2 cuestiones importantes, ¿no? 2 cuestiones importantes que qué va a pasar con esas proteínas, ¿sí? Y hasta ahí ya nos habíamos quedado. No sé si quede claro. Ahora sí o no sé. ¿Cómo ven? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, ya quedamos claros. Ok. Gracias. Profe, dijo que Sí. los aminoácidos para entrar al enterocito cuando son tripéptidos y dipéptidos usan hidrógeno y sodio, y cuando son aminoácidos nada más es sodio. No, es puro sodio. Cuando hablamos de tripéptidos y dipéptidos es hidrógeno. Ok, Y cuando son aminoácidos libres es sodio. ok, gracias. ¿Sí? Entonces, hasta ahí quedamos, ¿no?
Y les digo, hoy vamos a ver pues parte del metabolismo, ¿sí? Parte del metabolismo y pues ahí vamos a ver ahorita cómo está ese metabolismo. ¿Sale? Déjenme nada más acomodarlo aquí. Que de todas formas, bueno, déjenme ver si aquí, es que este es parte de lo del que les digo, se me movió para acá. Profe, ¿sí vas a dar la clase el día de hoy? ¿Cómo? Ah, perdón, sí, se me pasó, ya ven, se me pasó. Déjenme ponerla aquí. Ya no voy a ver la repasada que dimos, ya ven. Ahorita que empiece a grabar, mientras déjenme acomodar la diapositiva. Aquí está, esta imagen, aquí está lo que les acaba de mencionar. Miren, nada más vamos a centrarnos en esta parte de aquí del centro, ¿sí? Lo que les decía, los aminoácidos libres tienen que ver con un transporte activo o secundario con lo que viene siendo con el sodio, ¿sí? Por medio de una difusión facilitada por el sodio. Y en el caso de los dipéptidos y tripéptidos, pues igual por un transporte activo o secundario o facilitado por hidrógeno, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí esta es la parte que estábamos ahorita. Acá arriba viene lo que ya vimos nosotros, ¿verdad? El otro día, lo de la glucosa y galactosa y lo de la fructosa, ¿no? Sí, sí, aquí ya lo vimos esto. Y nos hace falta ver esta parte de acá abajo, ¿no? Que también son los ácidos grasos, pero eso es otro tema que todavía falta ver, ¿sí? Es que aquí me había pasado. Déjenme ver si está por acá. Bueno, es esta de aquí, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? ¿Sí? Lo voy a explicar de una manera sencilla porque dentro de todo eso, digamos, dentro de todo ese mecanismo del metabolismo de las proteínas, tiene que ver con la cuestión de todas las células, ¿sí? De todas las células que están implicadas en el cuerpo, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Normalmente ya cuando esos aminoácidos, esos dipéptidos o tripéptidos llegan a pasar al hígado, el hígado lo que va a hacer es, de cierto modo, quedarse con muchos de esos aminoácidos, ¿verdad? ¿Sí? Y los va a meter a sus hepatocitos. Y muchos de esos aminoácidos van a salir, ¿sí? Van a salir al torrente sanguíneo, pero normalmente no salen en forma de aminoácidos, salen en forma empaquetadas, esos aminoácidos. Ahorita no voy a meterme mucho a esa parte de cómo es que se empaquetan, porque se supone que ustedes lo vieron en base a la biología celular cuando vimos o cuando vieron lo de la síntesis de proteínas, ¿sí? Cuando vieron síntesis de proteínas, ustedes vieron que normalmente tiene que ver con información que manda el núcleo a la célula para poder formar una proteína nueva, ¿verdad? A partir de la unión de muchos aminoácidos. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿O no se acuerdan? Más o menos, profe. Más o menos. Bueno, el asunto está en que lo voy a centrar ahorita en el hepatocito nada más, ¿verdad? Vamos a centrarlo en el hepatocito nada más. Y básicamente lo voy a dar así explicado, no lo voy a poner con imágenes porque quiero que pongan atención en base a la explicación, ¿sí?
A ustedes les digo, ya no quise ponerles tantas imágenes porque si no voy a saturarlos de un montón de información y de por sí este último examen se va a venir pesado y luego con más información de las diapositivas se va a hacer peor todavía, ¿sí? Entonces quiero que pongan atención para que quede lo más sencillo posible y que quede lo más claro posible, ¿sí? Entonces lo voy a centrar en el hepatocito, ¿sí? Y vamos a trabajar solamente con una de la formación de las proteínas, que es la albúmina, ¿sí? Normalmente, les digo, ya que pasan esos aminoácidos por el sistema porta, esos aminoácidos son reconocidos por medio del hepatocito, por las mismas proteínas transmembranales. Igual, van a entrar de la misma forma al hepatocito como entraron en el enterocito, por medio del sodio o por medio del hidrógeno, ¿sí? Cualquiera de los dos mecanismos dependiendo de lo que sea, si sea un aminoácido libre o sea un dipéptido o un tripéptido, van a entrar de la misma forma a ese hepatocito, ¿sí? ¿Qué es lo que puede pasar en el hepatocito? Que el hepatocito, o en el caso del hígado en general, el hígado es el encargado de hacer la formación de una proteína que es de suma importancia para lo que es el torrente sanguíneo, que es la albúmina, ¿no? Y la manera en que ese hígado va a producir albúmina va a ser por medio de la síntesis de proteínas que se va a llevar a cabo por medio de la respuesta del núcleo de ese hepatocito, ¿sí? ¿Cómo lo genera? Pues acordémonos que es a partir de el reconocimiento y el desdoblamiento del el ADN, ¿sí? Y después de ahí hay un acoplamiento de los ARN, ¿sí? Y esos ARN, que es el mensajero, que es el de transferencia y el ribosomal, son los encargados de llevar a cabo la transcripción, ¿sí? La transcripción de ese ADN para la formación de una proteína en específico, ¿sí? Y una vez que hay un reconocimiento, hay una traducción y después hay un acoplamiento de esos aminoácidos como deben de ser en su cadena, ¿sí? Va a haber una formación de una proteína nueva. Pero esos aminoácidos, ¿de dónde van a venir? Pues van a venir de la misma dieta que fue absorbido, que fueron, digamos, absorbidos desde el intestino. Esos aminoácidos van a llegar de allá, ¿sí? Entonces, en esas cadenas de proteínas que se van a formar, pues básicamente tiene que haber aminoácidos muy específicos, porque acordémonos que dijimos que había aminoácidos que son esenciales, y esos que son esenciales no hay otra manera de agarrarlos más que del mismo alimento que le estemos proporcionando al animal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar una vez que se forma la proteína? Dijimos que esas proteínas van a pasar a lo que es el aparato de Golgi, ¿no? En este caso, en el hepatocito. Y cuando pasan al aparato de Golgi, en el hepatocito, lo que va a pasar es que lo va a empaquetar, ¿verdad? La va a empaquetar con una membrana. La vaya empaquetando hasta llegar a formar ese paquete, digamos, recubrimiento de la membrana, de la misma proteína. Y cuando eso sucede, normalmente por medio de esa célula, de este caso de este hepatocito, lo va a hacer que salga. ¿Y a dónde a dónde va a salir? Esa proteína ya formada, ¿sí? Y esa proteína formada, como el caso de la albúmina, normalmente pues va a tener una función muy específica a nivel, digamos, plasmático, ¿verdad? ¿Cuál es la función? A lo mejor ahorita ustedes sí se acuerdan. ¿Cuál es la función de la albúmina a nivel sanguíneo? ¿No se acuerdan de la función?
mantener la presión, ¿sí? Y normalmente puede ser la presión oncótica, la presión osmocoloidal de la sangre, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que haya un funcionamiento adecuado de la sangre, ¿sí? Entonces, esa es la función de la albúmina. Entonces, si el hígado, entonces vámonos ahora para atrás un poco para ver cómo está el asunto. Si el hígado no tiene los aminoácidos adecuados, que no vienen de una dieta balanceada, digamos que no tenga aminoácidos, que no tenga proteína esa dieta, si el hígado no tiene los suficientes aminoácidos para producir albúmina, pues no va a haber de dónde sacar esos aminoácidos para que pueda trabajar, pueda hacer esa síntesis de esa proteína en el hígado. Y por consecuencia, si no hay una adecuada cantidad de albúmina en la sangre, pues nos va a presentar una patología, ¿no? Nos van a empezar a presentar problemas en la cuestión de la presión osmocoloidal de la sangre, ¿sí? Entonces, por eso es importante, aquí viene la parte donde yo lo pongo con muchos ejemplos, del por qué es importante que dicen, es que hay personas que son vegetarianas, ¿verdad? Y a lo mejor por aquí en el grupo hay alguien que es vegetariano, ¿sí? Y es importante que cuando hablamos de personas que son vegetarianas, estén bien conscientes que hay muchas proteínas o muchos aminoácidos que solamente se encuentran a nivel de origen, digamos, de origen animal. Esos aminoácidos más van a estar ahí presentes. No los vamos a encontrar en la cuestión de las verduras, las frutas, las semillas. No va a haber esos aminoácidos que a veces nosotros requerimos para la formación de otras proteínas, ¿sí? Entonces, esas personas que de cierto modo dicen, no, es que no comemos carne, somos vegetarianos, tienen que tener una suplementación de esos aminoácidos y pueden ser de esos aminoácidos en forma de algún otro tipo de suplemento, ¿no? Normalmente ustedes han visto muchas veces que venden suplementos nutricionales o que venden suplementos, en este caso, como las proteínas que utilizan mucho los fisicoculturistas, ¿no? Las personas que se dedican a hacer ejercicio, ¿sí? Y muchas veces ese tipo de productos sirve para las personas que son vegetarianas y dicen, bueno, no como carne, pero sí tomo mis sustitutos de proteína que vienen a partir de ciertos productos que podrían ser incluso hasta sintéticos, pero que van a compensar la deficiencia de que yo no coma carne, ¿sí? O que no coma huevo, que no coma el queso, que no coma que no tome leche, ¿sí? Pero muchas veces es un problema que muchas personas no se informan, ¿verdad? Sí. Y como no se informan el que no el que deberían de tener algún suplemento, empiezan a tener problemas de salud serio, ¿sí? Y aquí viene la parte donde viene, porque ahorita me enfoqué nada más en hablar de la albúmina, ¿verdad? Pero normalmente muchos de esos aminoácidos, ¿sí? Solamente son empaquetados, igual en el hepatocito, pero normalmente le llamamos que son proteínas base, ¿sí? ¿A qué me refiero cuando hablamos de proteínas base? Esas proteínas base también tienen una base muy activos o no son activas. Eso quiere decir que salen igual, como les decía ahorita, por medio de empaquetamiento del aparato de Golgi, por medio de esa exocitosis, pasan al torrente sanguíneo, pero esa proteína base va a parar a algún otro órgano y me voy a enfocar a lo mejor ahorita, a lo mejor hablando del sistema reproductivo, ¿sí? Resulta que esa proteína base va a dar a la parte de las gónadas, a los testículos, ¿sí? Y en los testículos, acordémonos que hay producciones de hormonas, ¿verdad? ¿Sí? Y esas hormonas, pues básicamente están conformadas por proteínas, ¿sí? Entonces, cuando esas proteínas base que van encapsuladas pasan a otro órgano, otros órganos, como en el caso de los testículos,
a lo mejor ellos la capacitan a esa proteína por medio de sus células también, que son específicas, a lo mejor como en este caso las células de las gónadas, van a capacitar a esa proteína base adicionando otros componentes. Pueden ser algún ácido graso, puede ser incluso poner otro tipo de enlace en esa proteína, y al final, cuando ya tiene una base, ya no nomás es la base, sino le adicionan otras cosas, ya toma un nombre como tal, esa síntesis de proteínas que se dio ahí, cabo ahí. Y normalmente pueden ser como la testosterona, ¿no? Y la testosterona entonces, pues de cierto modo fue originada por bases de proteínas que se dan a nivel del hígado, pero que se van a ir a capacitar a nivel del testículo, para que el testículo entonces sepa cómo va a trabajar con esas bases y formar la hormona como tal, ¿sí? Y todas las hormonas que ustedes conocen, todas se capacitan de la misma forma, ¿sí? Lógicamente que algunas se van a lo que son la hipófisis, otras van al hipotálamo, otras van a las glándulas suprarrenales, otras van a la tiroides, ¿sí? Entonces, todas las hormonas que nosotros tenemos en nuestro organismo, de los animales y nosotros, todas funcionan de la misma forma, ¿sí? Entonces, al final, si nosotros hablamos de una hormona, debemos de pensar que esa hormona está formada por muchos aminoácidos que nosotros estamos ingiriendo o que estamos dando de ingerir al animal, ¿sí? Si está carente de aminoácidos ese animal, por consecuencia no le vamos a dar más trabajo al hígado. ¿Para qué? Para que busque la manera de generar esas bases proteínicas para después mandarla al órgano, y por consecuencia, pues muchas veces no hay suficientes, y el órgano en específico, como los gónadas o como el hipotálamo, la hipófisis, no pueden producir las hormonas. Y ahí es donde a lo mejor que nosotros queremos tener, que son parámetros productivos o reproductivos, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia de cuando nosotros diseñamos dietas, diseñar dietas que estén de acuerdo a los niveles de proteína, ¿sí? Que no pasen tampoco los niveles de proteína ni bajen. ¿Por qué? Porque cuando hay de más, hay una parte que viene, digamos, el sobrecargar al hígado. Ahorita lo vamos a ver cómo pasa eso. Pero hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Por mi parte no, ¿No? profe. Vamos bien. ¿Vamos bien? Ok. Bueno. En base a la diapositiva que tengo aquí, funciones de las proteínas y clasificación funcional. Dice, tenemos otras clasificaciones como son las solubles, las hidrosolubles, las fibrales, las globulares. Básicamente esas son muchas de las proteínas que nosotros tenemos en el organismo, ¿sí? Dentro de las proteínas estructurales, pues ahí viene como ejemplo el colágeno. El colágeno es una proteína que de cierto modo, pues se puede generar a partir de aminoácidos que nosotros consumimos o que consume el animal, pero normalmente las células, o digamos, las células que llegan a producir el colágeno, que son células epiteliales, principalmente de la piel, esas células se van muriendo conforme pasa el tiempo, ¿verdad? No siempre hay una producción adecuada de colágeno. Únicamente esa función es como cuando es un animal joven o una persona joven, ¿verdad? Pero ahí también tenemos las más importantes para nosotros, que son la formación de músculo o la formación de fibras musculares, ¿sí? Dentro de las proteínas estructurales, a nosotros la que nos interesa mucho en la producción es que los animales ganen peso, ganen masa muscular, ¿sí? Entonces, todas las proteínas que pudiera estar consumiendo un animal van a pasar por esta forma. Van a hacer proteínas base a nivel del hígado, y el hígado las manda principalmente a nivel muscular
a nivel de los músculos, y ahí, en base a la formación de esos aminoácidos, van a poder formar las fibras musculares y que vayan creciendo y desarrollando como nosotros quisiéramos, ¿sí? Y esas proteínas, de cierto modo, pues son las que nosotros vemos físicamente, ¿no? Cuando el animal va creciendo, que va creciendo el perro, que va creciendo el gato, que va creciendo la vaca. Y entonces nosotros vamos viendo ese crecimiento en su masa muscular. Y todo ese crecimiento, pues, ¿de dónde sale? Pues de la misma proteína que nosotros estamos dando a ese animal, ¿sí? Ahora, dice proteínas de reserva, como ahí tenemos, vienen ejemplos, dice, como ejemplo, la albúmina de las semillas, leche y huevo. Pues sí, pero esas proteínas nosotros las damos, ¿sí? Y aquí viene un punto interesante o importante. Cuando ustedes dicen es que a lo mejor yo necesito que este animal, y pongo un ejemplo en un perro, ¿sí? Los perros llegan a presentar problemas en el hígado porque hay muchas enfermedades que afectan al hígado, ¿sí? Y entonces muchas veces hay deficiencias de albúmina o hay deficiencias de proteínas plasmáticas, ¿sí? Y esa deficiencia que puede haber a nivel de, digamos, de un estudio que ya realizamos, que estamos viendo y todo, muchas veces la manera de poder ayudar al hígado es darle como tal la proteína, ¿sí? Si nosotros sabemos que si hay una deficiencia de albúmina a nivel sanguíneo, si nosotros damos albúmina a nivel de la dieta, ¿cómo creen que vaya a ayudar eso al animal? ¿La albúmina va a pasar directamente del intestino al hígado o qué va a pasar? Y les pregunto eso porque muchas veces eso les pregunto en el examen eso y me dicen que sí, ¿no? ¿Qué pasa? Les digo, el ejemplo es, ¿qué pasa si sabemos que un perro o una vaca, porque ya le hicimos un estudio y resulta que los niveles de la albúmina están bajos, ¿sí? Y si están bajos los niveles de albúmina y sabemos que a lo mejor el huevo a lo mejor como ejemplo, tiene un niveles altos de albúmina y le damos huevo al perro, ¿sí? ¿Cómo va? ¿En qué forma vamos a ayudar al hígado? ¿Sí? ¿Va a pasar la albúmina del huevo directamente al torrente sanguíneo o qué va a pasar? A ver, ¿qué va a pasar? ¿Quién dice yo? Ácido, ¿no? No va a pasar directo. Así es. Al final de cuentas, nosotros estamos dando huevo y el huevo tiene albúmina, ¿verdad? Pero al final esa albúmina se va a desnaturalizar y se va a generar una hidrólisis de esos aminoácidos. Van a quedar aminoácidos libres, ¿sí? O van a quedar tripéptidos y dipéptidos que van a pasar por el intestino. Pero la ventaja que podríamos tener es que de entrada estamos conscientes de que estamos dando los aminoácidos que formaron en algún momento esa proteína de la albúmina, y el hígado se va a volver a encargar de volver a formar ya dentro de ese patocito otra vez esa albúmina, ¿sí? Pero no va a poder pasar la albúmina como tal por el intestino, ¿sí? Y entonces ahí es donde viene la parte importante. ¿Cómo se le llama cuando una proteína se hace pequeñita? Que se desnaturalizó y que llegó hasta la parte de la hidrólisis. ¿Cómo se le llama ese mecanismo? No, se empieza con K. ¿Que se hidroliza? Empieza con K y termina con
catabolismo. El catabolismo, ¿sí? Existe un catabolismo, ¿sí? Y después en el hígado existe un anabolismo, ¿sí? Que es que a partir de partículas pequeñas, que son los aminoácidos, se vuelve a formar una proteína de gran tamaño, ¿sí? Entonces, ahí en esa parte es donde entra esos dos mecanismos, el anabolismo y el catabolismo. Más bien, primero es el catabolismo y luego el anabolismo, ¿no? Y eso siempre va a ocurrir en todas las proteínas, ¿sí? Con todas las proteínas siempre va a pasar lo mismo. Lógicamente, ¿qué es lo que, y como ejemplo, volvemos a la parte de que les decía yo, una persona o un animal que queremos que gane masa muscular, ¿sí? No porque le demos carne o no porque le demos, y voy a poner a lo mejor de ejemplo, ¿no? Un perro también, que ese perro, digan, es que yo quiero que que gane mucha masa muscular, ¿sí? Y entonces dicen, no, pues le voy a dar carne a ese perro para que esa carne la absorba, ¿no? La absorba y gane masa muscular el perro. Pues sí, sí va a pasar, pero tiene que haber un catabolismo de esas proteínas para que pasen a lo que es el hígado, y el hígado se va a encargar entonces de generar ese anabolismo otra vez, y entonces las puede mandar a la parte de la masa muscular del perro y ya ganar la masa muscular que a lo mejor quisiéramos que tenga, ¿sí? Con las vacas pasa lo mismo, con las aves pasa lo mismo, ¿sí? Todos los animales vamos a dar proteínas, pero al final el organismo va a hacer que pase todos esos dos procesos, el catabolismo y el anabolismo, ¿sí? ¿Sí? Dime. ¿El catabolismo se puede acelerar en ausencia de alimentos también? Pues sí, más que se acelere el catabolismo, lo que podemos hacer cuando no hay alimentos que se restringen es que haya una absorción más adecuada de los aminoácidos o incluso de la misma energía que pudiéramos dar en la dieta, ¿sí? ¿Por qué? Porque acordémonos que el intestino, si tiene todo el tiempo alimento, en pocas palabras, hace un intestino flojo, ¿verdad? Flojo me refiero a que dice, pues es que aquí hay de dónde absorber, entonces absorban lento, ¿sí? Pero cuando no hay, cuando se queda sin esos alimentos o sin esos nutrientes, más bien el intestino, cuando llegan nuevos nutrientes, se vuelve más eficiente la absorción, ¿sí? Y eso hace que de cierto modo pues se vea más fácil cómo el animal incluso compensa ese crecimiento. Incluso en la materia de lo que es alimentos y alimentación, hay un tema que se llama crecimiento compensatorio, ¿sí? Ese tema es muy interesante porque habla al respecto de estas cosas. Voy a tocarlo más rápido porque también es importante cuando lo vean que se vayan a enfocar en base a todo, a la parte de las proteínas y aparte de los de los ácidos grasos e incluso además de lo que es la energía. Y en los humanos también pasa mucho esa parte, ¿no? Ahorita voy a explicarlo por qué. En los animales, normalmente cuando hablamos del crecimiento compensatorio, incluso se han hecho muchos estudios al respecto donde se restringe la alimentación y se restringe a darles lo mínimo, ¿sí? Lo mínimo, pero normalmente eso lo hacemos con animales que se encuentran en desarrollo, ¿sí? Que se encuentran en la etapa de desarrollo, crecimiento. Y esos animales se restringe todo, o sea, se les da una cantidad muy mínima de alimento. Y lo que va a pasar es que después de un tiempo, dependiendo de la especie, ya sea una semana, 2 semanas o 3 semanas de esa restricción, vamos a sobrecargar ahora a ese organismo de alimento, ¿sí? Y en este caso, hacemos que haya un crecimiento compensatorio, así llama el asunto. Hay un crecimiento compensatorio
de esa deficiencia de todo lo que hubo en su momento, de energía, de proteínas, de ácidos grasos, y todo lo que llegue en esos siguientes días al organismo para la absorción de nutrientes va a ser el 100% eficaz en su absorción. Y por consecuencia, los animales sufren un cambio, ¿sí? Muy drástico en cuanto a su crecimiento. Y les voy a poner el ejemplo que a ustedes les pasó y que no se dieron cuenta, que es un crecimiento compensatorio. Yo casi estoy seguro que la mayoría de ustedes, cuando estaban más niños, de unos 12, 13 años, se enfermaron de la gripa o se enfermaron del estómago, les dio diarrea o se enfermaron de cualquier otra cosa, ¿sí? Y de cierto modo duraron 2 o 3 días sin comer bien, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó en esos 2 o 3 días que ustedes no se dieron cuenta? Pero muchas veces sí se dan cuenta, ¿sí? Normalmente empiezan a comer y cuando terminan ese proceso de, digamos, de que no comieron esos 2 o 3 días, casi por lo regular hay un crecimiento de ustedes, tanto a lo alto, más bien principalmente en lo alto, ¿no? Ustedes se desarrollan en lo alto, nosotros nos desarrollamos así. Es muy difícil que ganen peso, ¿verdad? No van a ganar peso, pero van creciendo. Entonces, eso es lo que pasa cuando hay una restricción de los nutrientes en general, ¿sí? Y en los animales también pasa eso, ¿sí? Pero en los animales lo hacemos a veces a propósito. ¿Para qué? Para que más rápido ganen peso, ¿sí? No porque tengamos que hacer que el animal se enferme, no vamos a llegar al punto en que se enfermen, ¿sí? En nosotros pues pasa porque, o en los humanos pasa porque nos enfermamos y eso es algo normal. Y ya después de que pasamos el proceso de enfermedad, nos dan alimento y lo absorbemos al 100% y crecemos todavía un poco más, ¿sí? No sé si quede claro ese punto. Entonces lo del crecimiento compensatorio se debe a lo mismo Ajá. de la absorción del intestino, que dice que ahora sí que hay que dejarlo con un poquito de alimento y no sobrecargarlo. Así es, ¿sí? Sí, o sea, se deja con muy poco alimento, pero lo que hace después cuando ya hay mucho alimento en ese intestino, se vuelve más eficiente la absorción de todo, ¿sí? Y les digo, y en todas las especies pasa, en todas las especies. Y hace muchos años, por ahí pues yo creo que por ahí del 95 al 2005 se hizo muchos estudios al respecto de eso. ¿Por qué? Porque se veía mucho en la cuestión de la ganadería, que tenía que ver con la ganadería de pastoreo, en donde decían, bueno, es que ahorita que antes de que lleguen los animales, porque ya no hay alimento, ya no hay manera de que estén pastoreando, los animales venían muy flacos, ¿verdad? Venían muy delgados, porque se acababa el alimento. Y aún así los dejaban así unos días más en los corrales y pasaba esa parte, ¿no? Que se veían ya muy delgados y de repente les incrementaban el alimento y ganaban peso mucho más que si animales que se mantenían todo el tiempo pastoreando, ¿sí? Y eso es a base de esa parte del crecimiento compensatorio de los animales. Y en todas las especies existe, solamente que en algunas, pues sí lo hacemos más evidente, ¿no? Esa parte de buscar en qué momento es lo ideal para que eso suceda y que no, pues que realmente repercuta en el bolsillo de la ganancia de pesos con menos alimento, ¿no? O que se ahorren alimento a las personas, en este caso los ganaderos. ¿Sí? Entonces sí queda claro. Bueno, ahora les decía yo, esa parte, pues es básicamente lo que les trataba de decir ahorita con la parte de cómo es que el cuerpo o los animales van a generar las proteínas que requieren, ¿verdad? Para su funcionalidad. Y luego aquí tenemos otras, dice, proteínas activas que tienen que ver con la interacción específica con otras sustancias del el ligando, ¿no? Famoso ligando. Y tiene que ver con lo que les decía ahorita. Todas las proteínas a veces empiezan con una proteína base, pero esa proteína base va a haber alguien o algún otro órgano en específico que la va a ocupar y le va a adicionar o le va a poner, ya sea incluso un mineral,
va a ser incluso más aminoácidos, o va a ser incluso algún ácido graso, alguna cadena de ácido graso, y entonces ya va a generar otras sustancias que nosotros conocemos, como puede ser las enzimas, las proteínas reguladoras, que en este caso son las hormonales, las proteínas transportadoras, que en este caso la hemoglobina, pues ya sabemos que es el componente con el componente del hierro, ¿no? Entonces, les digo, al final de cuentas son proteínas que van a estar adicionadas con otra cosa y ya cumplen una función muy específica, ¿no? ¿Sí? Luego tenemos las inmunoglobulinas, que también son otros, los anticuerpos se unen a los antígenos, ¿no? O sea, pero al final de cuentas las inmunoglobulinas, pues son proteínas. Y esas proteínas, ¿de dónde vienen? Pues de la misma alimentación que tiene el animal, ¿sí? Y aquí, digamos, por decir algún ejemplo, ¿no? Un ejemplo, cuando nosotros tenemos una vaca que está gestante, ¿sí? Y nosotros damos dietas ricas en ciertos carbohidratos, cierta proteína para ayudar al crecimiento de ese becerro, ¿sí? Pero resulta que a lo mejor los últimos días no damos una dieta adecuada en proteínas. Esas proteínas que no estamos dando adecuadamente en los últimos días de esa gestación pueden repercutir en que no haya formación de esas inmunoglobulinas y por consecuencia esa vaca no va a tener una cantidad de calostro adecuada para ese becerro que van a hacer. Entonces, por eso es importante nosotros mantener siempre los niveles de proteína, en este caso de lo que estamos hablando ahorita, en las dietas. No podemos restringir o bajar porque pueden repercutir, ¿no? En este caso, les digo, en este ejemplo que les pongo de la vaca, si nosotros damos una cantidad adecuada de proteínas, pues va a generar una cantidad adecuada de inmunoglobulinas y por consecuencia una cantidad considerable de calostro que requiere ese becerro, ¿sí? Entonces, ese sería, digamos, a grandes rasgos, el metabolismo, ¿verdad? El metabolismo de lo que son las proteínas una vez que son absorbidas a nivel intestinal, ¿sí? Y viene nada más la otra parte. Dicen, bueno, entonces, pues si dice el profe que son importantes, pues hay que dar de más, ¿verdad? Hay que dar proteína de más en las dietas. ¿Y qué pasará ahora si damos proteínas de más en la dieta? ¿Qué pasará, chicos? No tengo la imagen. La pregunta, profe. ¿Qué pasará si damos cantidades de proteína de más para un organismo, ya sea una vaca, un becerro, bueno, una vaca o una gallina o un ave o un perro? ¿Qué pasará si damos proteína de más? ¿Va a hacer que el hígado trabaje en exceso? Ese es un lo punto deseche? primero, ¿sí? Ese es el Pues lo primer va a punto. desechar Y Puede, el cuerpo. escucho. que puede generar problemas cardiovasculares. Cardiovasculares como tal, no. No tanto, no. Cuando hablamos de problemas cardiovasculares, más que nada tiene que ver con ácidos grasos, ¿no? Creo que en humanos, no estoy seguro, pero puede generar algún tipo de cáncer en el colon. No, Y, tampoco, no. Eso ya sería más cuestión ya predisposición, ¿no? Del animal. profe, tengo una Ajá, pregunta. sí. ¿El exceso de proteína puede Ajá. generar alguna, no sé, que afecte algo con el calcio? Con ¿La el producción de calcio, calcio? no tanto con el calcio, pero sí tiene que ver con que haya una descompensación a nivel muscular, ¿sí?
Es un tema interesante ese, Kevin. Ahorita sí que lo tocamos. Pero antes de que llegue a pasar algo así, va a venir una parte interesante a nivel del hígado, ¿sí? Ya dijimos que el hígado es el que se encarga de empaquetar o de mantener que toda la proteína que llega del intestino, pues es el que lo va a recibir, ¿no? Es el que recibe esos paquetes de proteínas en forma de aminoácidos o en forma de tripéptidos y dipéptidos. Ese se va a encargar de eso, ¿sí? El asunto aquí es cuando llega una cantidad en exceso y no hay un órgano en específico que esté ocupando, que esté requiriendo. Aquí hay dos cosas. Y lo voy a explicar de esa forma. Ahí tienen otros mecanismos, pero lo voy a explicar así para que quede más claro. Hagan de cuenta que primero el hígado va a hacer que salga esas proteínas, ¿verdad? Y van a salir, pero resulta que van a dar toda una pasada por todo el torrente sanguíneo para ver qué órgano las ocupa, ¿sí? Si hay algún órgano, ya sea muscular, a nivel cerebral, a nivel cualquier órgano que requiera esa proteína, la va a absorber, la va a reconocer y la va a jalar hacia adentro de ese organismo, de ese órgano, ¿sí? Pero si esa proteína está dando vueltas, ¿verdad? En el torrente sanguíneo y no hay ningún órgano que la esté ocupando, va a volver a llegar al hígado, ¿sí? Y llega al hígado y el hígado se queda así como, es como decir, ¿no? Por decir algo, se queda pensando, bueno, si ya lo mandé, este paquete, y no fue recibido por nadie, ¿qué tengo que hacer con él? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace el hígado cuando eso está pasando constantemente? Normalmente hay una parte que se llama una desaminación, ¿sí? Una desaminación vuelve a haber una parte del catabolismo de esa proteína que ya mandó el hígado, ¿sí? Y entonces le damos doble trabajo al hígado. ¿Por qué? Porque el hígado lo primero lo empaquetó y lo mandó, pero nadie lo recibió. Y entonces el hígado dice, bueno, si nadie lo ocupa, pues yo lo voy a tener que desechar porque no puede estar, esta proteína no puede estar en el torrente sanguíneo, ¿sí? Es malo que esté en el torrente sanguíneo esa proteína. Y por consecuencia, no puede salir por ninguna otra no puede salir por ningún lado, ¿sí? Entonces lo que hace es un proceso de desaminación de esa proteína. Y si hay un proceso de desaminación, ¿qué creen que genere en ese proceso? La tiene que orinar, pero ¿en forma de qué? De ácido úrico. El ácido úrico, fíjate, ahí viene, eso es lo que sigue después, ¿no? Eso es lo que sigue después. Si no se puede eliminar correctamente por medio del riñón, después se convierte en ácido úrico. Por ahí va, Kevin. Pero antes, ¿en qué forma se elimina? ¿O qué es lo que genera el hígado para que, digamos, para que el riñón lo pueda sacar? En forma de urea. Y ese es el ciclo de la urea, ¿verdad? El famoso ciclo de la urea. Entonces, imagínense, vamos otra vez a recapitular. Le digo, la proteína no fue ocupada por ningún organismo, ni por músculo, ni por el hueso, ni por nada. El hígado se encarga entonces de volverla a recoger, la desamina, forma urea, y esa urea va por el torrente sanguíneo, ¿verdad? En cantidades bajas. Llega al hígado y de cierto modo el hígado pues la elimina, ¿no? La elimina. Y ya, ahí se está eliminando. Pero entonces hay un mecanismo que está pasando a nivel del hígado que dice, bueno, entonces tengo que estar desaminando constantemente a toda esa proteína que me está llegando porque me está llegando muchísima proteína, muchos aminoácidos por medio de la dieta. Entonces le estamos cargando la mano a ese hígado, ¿verdad? Porque al final de cuentas no hay quien la ocupe, no hay manera de que se esté ocupando en el organismo, ¿sí? Y el hígado pues se tiene que hacer doble función. Primero formar el paquete para ver si algún órgano lo ocupa. Si no lo ocupan, tiene que volver a hacer ese paquete, desaminarlo
y pasarlo en forma de urea para que el hígado lo esté sacando, ¿no? ¿Sí? Pero en ese proceso, muchas veces se pierde esa comunicación y empieza a haber una cantidad excesiva de urea, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa cuando hay una cantidad excesiva de urea? ¿Dónde se va a acumular esa cantidad o dónde va a parar esa urea que no se está eliminando por el riñón? ¿Sí? Que es lo que decía ahorita Kevin, se forma el ácido úrico, ¿sí? Y el ácido úrico normalmente va a ser formado porque no hay manera de que esa urea esté saliendo constantemente por el riñón, ¿sí? Y normalmente eso tiene que ver con una enzima, ¿sí? Ahorita no recuerdo el nombre, se me fue el nombre, pero tiene que ver con una enzima que está más presente a niveles articulares, ¿sí? Y esa enzima, cuando encuentra urea en gran cantidad, la encapsula y empieza a formar ácido úrico. Y entonces, ¿qué pasa? Ustedes han visto, han conocido, a lo mejor a muchas personas que después de comer una cantidad excesiva de proteínas, generan mucho ácido úrico, ¿sí? Y el ácido úrico, ¿qué genera en las personas? Problemas en las articulaciones. Problemas en las articulaciones. Normalmente no puede caminar las personas, duele muchísimo las articulaciones, principalmente en las rodillas, pero pueden llegar a doler los codos, pueden llegar a doler cualquier articulación, pero las rodillas son las que más llegan a doler. Y el problema es que ese se vuelve un problema muy serio porque cuando una vez que empiezas a producir demasiada urea, esa enzima que es la que genera el ácido úrico, se mantiene presente. Por eso es que a una persona que le pasa eso del ácido úrico una vez, son personas que constantemente van a estar padeciendo de eso. ¿Por qué? Porque esa enzima se mantiene activa todo el tiempo ya. Se mantiene activa y se mantiene activa. Entonces, en cuanto siente una cantidad excesiva de urea, produce ácido úrico. Y puede llegar otra vez cantidad excesiva de urea y otra vez produce ácido úrico. Entonces, esas personas, cuando una vez que ya tienen un problema de ese tipo, son personas que deben de considerar mucho la cantidad de proteína que deben de comer o que deben de ingerir porque se pasan un poquito y luego generan ácido úrico, ¿sí? No sé si quede claro. Y entonces, esa parte... Sí, profe, quedó sí claro. queda claro, ok. Entonces, esa parte sería básicamente lo que nosotros podemos ver, de cierto modo, lo que vamos a generar si damos un exceso de proteína, ¿verdad? En la dieta. O en nosotros mismos, si nosotros ingerimos una cantidad excesiva de proteína, pues le estamos dando mucho trabajo a nuestro cuerpo, ¿verdad? A nuestro hígado, principalmente, ¿sí? Y al final les digo, si no se ocupa en nada, pues esa proteína la tenemos que desechar en forma de urea, ¿sí? Y al desecharla, pues le estamos dando también una carga excesiva, a lo mejor, de formación de esa urea a nuestro mismo organismo, a nuestros mismos riñones, estar sacando constantemente eso, ¿sí? Y por otro lado, por el lado productivo, por el lado de la producción, cuando nosotros incrementamos la cantidad de proteína en una dieta, siempre incrementamos el costo por kilogramo de alimento, ¿sí? Entre más proteína tenga, más caro es el alimento, ¿sí? Porque la proteína es la base para el costo de una dieta en cualquier especie, ya sea para pollo, sea para conejos, sea para bovinos, sea para caprinos, para lo que sea. La base de los costos de los alimentos es la proteína. Entonces, ¿de qué sirve que nosotros demos exceso de proteínas y al final vamos a hacer que se pueda desgastar al animal de cierto modo? Y por otro lado, de todas maneras, si damos exceso, lo va a estar transformando en urea, entonces al final lo va a estar excretando, lo va a estar orinando, ¿sí? De cierto modo, y de nada va a servir porque de todas maneras no va a ganar más del peso de lo que ya está determinado en esa raza o en esa especie,
¿sí? Y lo único que nosotros vulgarmente decimos, cuando das más proteína de la que requiere el animal, lo único que estamos tirando es dinero, ¿no? Dinero en forma de excremento o dinero en forma de orines. Entonces no sirve que incrementemos nada más así porque sí la cantidad de proteína. Debe de haber digamos, alguna cuestión por la cual vamos a incrementarlo. Y normalmente sí le incrementamos, ¿sí? Por decir algo, por decir un ejemplo, cuando nosotros trabajamos con animales de granja, normalmente incrementamos, vamos disminuyendo incluso, ¿no? Vamos disminuyendo la cantidad de proteína. A veces empezamos con 24%, a veces luego bajamos a 22%, bajamos luego a 20% y luego bajamos a 18% de la proteína digamos, en la dieta de un animal. Pero vamos bajando, pero por otro lado vamos subiendo el consumo, o sea, vamos manteniendo mayores consumos de alimento. A lo mejor al principio comían 30 gramos, después comían ya 100 gramos, después comen 120, después comen 200. Entonces, hay una compensación de todo eso, ¿sí? En base a la cantidad de proteína y en base a lo que va consumiendo el animal. Y les digo, y ustedes mismos a lo mejor ahorita están en la edad en que hasta ustedes mismos a veces se sorprenden de lo que pueden llegar a consumir de alimento, ¿sí? Porque yo considero que la mayoría está ahorita en una edad de los 21, 20 años por ahí, ¿sí? Y se dan cuenta, ustedes pueden consumir un montón de proteína, ¿sí? Y no pasa nada, no les va a pasar nada. ¿Por qué? Porque básicamente su organismo puede compensarlo bien todo, ¿sí? Pero una persona así como yo, que ya estoy en el tercer piso, dicen, si yo no compenso esa parte de la proteína, pues me puede traer más consecuencias. Y a mí, porque yo no ocupo proteína, porque ya no estoy yo en desarrollo de mi masa muscular. Sí produzco hormonas, pero pues son en menor proporción que una persona joven o adolescente, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas tiene que empezar a regularlo uno en base al consumo de la proteína, ¿sí? Entonces, eso sería el metabolismo, ¿sí? ¿Sí queda claro? ¿O hay alguna duda? ¿Todo bien, profe? ¿Todo bien? Todo claro, profe. ¿Todo claro? Bueno, vamos a ver si tengo por aquí. Entonces, sí queda claro el metabolismo. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vamos bien. Vamos bien. Bueno, voy a regresarme en las diapositivas porque aquí tengo una imagen que es la que me gusta con esta explicar, porque esto se tienen que aprender, ¿no? Bueno, voy a empezar con esta imagen porque vamos a cambiar no de tema, pero sí de especies, ¿verdad? Porque necesitamos ver lo mismo de las proteínas, pero pues ya lo vimos ahorita en monogástricos, lo tenemos que ver ahora en rumiantes, ¿verdad? ¿Sí? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Esta imagen que vemos aquí, casi se la tienen que aprender, ¿no? Esta diapositiva. No sé si no hay ninguna duda entonces para empezar con... Sí ven la diapositiva, ¿verdad?
Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, esta es la con la que voy a empezar. Lógicamente que eso lo vamos a ir desglosando conforme vamos viendo, ¿verdad? Pero me gusta empezar con esta porque al final de cuentas debemos de verlo todito, así como está completo esta imagen, ¿no? Y lo voy a ir explicando despacio porque pues tenemos todavía, yo creo que hasta el viernes para terminar con este tema, porque el siguiente tema es muy sencillo, que ya son ácidos grasos, y solamente los ácidos grasos lo vamos a ver en monogástricos, ya no lo vemos en rumiantes, porque en rumiantes es absolutamente lo mismo, ¿sí? En rumiantes no pasa, no hay diferencia alguna, ¿sí? Además de que ya complementamos mucho de los ácidos grasos con la formación de los ácidos grasos volátiles en rumiantes. Entonces, básicamente el viernes terminó de dar clase, ¿no? Con esta situación de los temas. Pero en el caso de los rumiantes, cuando hablamos de proteína, sí es totalmente distinto a los monogástricos, ¿sí? Y de entrada vemos que dice, hay una cuestión que se llama proteína verdadera, ¿verdad? Luego tenemos una parte que se llama nitrógeno no proteico, y luego tenemos urea salival y descamaciones del epitelio y mucoproteínas, ¿no? En este caso, ¿sí? En este punto, cuando hablamos de los rumiantes, vamos a ver que cuando hablamos de proteína verdadera, cuando hablamos con ese concepto, decimos, proteína verdadera, ¿qué se refiere con proteína verdadera? La proteína verdadera no es más que toda la proteína que tengan los alimentos, ¿sí? La alfalfa, los pastos, los rastrojos, todos esos componentes que tienen esos alimentos, al final de cuentas, cuando es un nutriente que es proteína, eso se le considera proteína verdadera, ¿sí? Todos los alimentos ya sabemos que tienen, ¿no? Todos los alimentos que puede consumir una vaca, un rumiante. Cuando hablamos de nitrógeno no proteico, es porque muchas de las veces nosotros vamos a adicionar ese nitrógeno en forma de componentes en la dieta que no tienen que ver que sean alimentos, ¿sí? No son alimentos a veces como tal, pero por la capacidad que tiene en este caso las bacterias del rumen, podemos darles ese tipo de componentes, el nitrógeno no proteico, y como ejemplo principal tenemos la urea, ¿sí? Pero la urea es la que utilizamos incluso para la cuestión de la fertilización de las plantas, ¿sí? Y hay un modos de preparación, incluso lo vemos más cuando vemos alimentos y alimentación, cuando se preparan dietas, cómo se adiciona, qué cantidades, cómo debe de ser la administración, qué porcentajes, ¿verdad? Adecuados, y en qué animales son los que más lo ocupamos. Y a eso se le considera como nitrógeno no proteico, ¿sí? Porque al final de cuentas es un componente que puede llegar a generar proteína, pero no proteína porque la traiga el alimento, sino porque mucha de esa proteína va a ser una proteína que nosotros llamamos proteína bacterial, ¿sí? Que son las mismas bacterias del rumen. Ahorita no me voy a adelantar para que no se vayan a confundir, pero a eso es a lo que nos referimos, ¿sí? Pero entonces de entrada sabemos que nosotros podemos dar la proteína verdadera, que es lo que tengan los alimentos, nitrógeno no proteico, ¿sí? Y por otro lado, en el caso de los rumiantes, existe un reciclaje, ¿sí? Un reciclaje que tiene que ver con que hay urea del mismo organismo. ¿Se acuerdan que ahorita hablamos de la urea? Que dijimos que la urea va a pasar del torrente sanguíneo y luego va a llegar a lo que es, el riñón, y el riñón va a sacar la urea, ¿verdad? Cuando hay un exceso. En el caso de los rumiantes, cuando hay un exceso de urea, esa urea está en el torrente sanguíneo, pero tiene la capacidad de pasar a las glándulas salivales
y volver a ingerirse y pasar otra vez al rumen esa urea, ¿sí? Entonces, esa es otra parte que es diferente en los rumiantes a los monogástricos, ¿sí? Hay un Entonces, reciclaje de la urea. Uh-huh. se podría decir que tienen doble digestión los rumiantes, o sea, en cuestión de la urea. Sí, es un reciclaje constante de la urea. Y aquí viene una parte bien interesante cuando veamos esa parte, cuando vamos adentrándonos al tema. Resulta que ha habido muchos estudios, incluso yo realicé un estudio que iba a ser parte de mi tesis de maestría, donde estábamos tratando de comprobar la parte de la eficacia de el reciclaje de la urea. O sea, bajándole los niveles de proteína a nivel alimento a lo más bajo que pudiera tolerar los animales. En este caso, mi experimento era en cabras, ¿sí? Entonces, lo que hacíamos era bajarle los niveles de proteína. Normalmente manejan niveles de proteína del 7 al 10%, ¿sí? En mi experimento, los bajamos hasta el 2% de proteína, o sea, era nada, o sea, casi no estábamos dando nada de proteína. Y para comprobar un poco al respecto del reciclaje de la urea. ¿Y cómo le íbamos a ver? En que el animal se mantuviera en su peso o pudiera subir de peso, ¿sí? Y afortunadamente llegamos a un punto donde sí pudimos comprobar ciertas cosas, después ya no pudimos seguir adelante con el experimento, pero les puedo decir que los animales con el mínimo de proteína se vuelven más eficientes en el reciclaje de la urea e incluso de la proteína bacterial. Vamos a ir ahorita a ver cómo es la proteína bacterial. Pero los animales muchas veces dicen, es que yo ahí les puedo decir que los animales dicen, a veces es que se me murió porque no comió, no comió el animal, se murió de hambre. Yo les puedo decir que los rumiantes son muy difícil que se mueran por no comer alimento de calidad, ¿sí? O sea, que digan, es que no hubo nada de alimento. No, a veces de lo que se llegan a morir más es por la falta de agua, porque los niveles de agua son muy altos, lo que requiere un rumiante. Y cuando no hay agua, eso sí los mata bien rapidito, ¿sí? Eso sí los hace que, aunque haya comida y todo, cuando hay los niveles de agua disminuyen en ese rumiante, eso es lo que genera la muerte en ellos. Más que incluso que no haya un alimento de calidad o que no haya mucho alimento, ¿sí? Eso sí se los puedo comentar, así que cuando la gente dice es que se me murió la vaca porque no tengo para darle de comer, pues al menos de que no tenga un año para darle de comer, porque las vacas reciclan muy bien ese componente de la urea y por consecuencia se mantienen muy bien en cuanto a la salud de su rumen. Pero si no tienen agua, ahí sí a lo mejor hasta en 2 días que no tomen agua, con eso se muere una vaca, ¿sí? Pero bueno, entonces, de entrada ya vimos que hay 3 formas o 3 cosas que van a estar ingiriendo en forma de proteína, ¿sí? Ahora, en el caso del rumen, ya hemos hablado del rumen, que es pues digamos el principal, ¿no? El principal compartimiento por lo que contiene todos esos bacterias y microorganismos, ¿sí? Pero ¿qué hacen esos microorganismos? Ya dijimos, algunos van a ver o se van a encargar de la absorción de glucosa y transformar esa glucosa en ellos mismos y generar ácidos grasos, ¿verdad? Volátiles. Pero no todos los aminoácidos hacen eso. Algunos tienen que ver con la parte de que absorben o se alimentan, básicamente es decir, se alimentan de aminoácidos, ¿sí? Y muchos de ellos, muchos de esos microorganismos no se alimentan de aminoácidos, sino se alimentan de los mismos componentes libres que pueden ser como el amoníaco.
Pero dicen, bueno, ¿y del amoníaco cómo? O sea, ¿cómo sale, profe? ¿De dónde sale el amoníaco? ¿Cómo es que sale? Normalmente hay bacterias en el de los microorganismos que lo que hacen con la proteína es hacer un proceso de hidrólisis como tal. Ya no nomás la desnaturalizan, sino la hidrolizan. Y ya dijimos cuándo es cuando pasa una desnaturalización y cuándo es cuando hay una hidrólisis de la proteína. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia de la hidrólisis a la parte de la desnaturalización? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La hidrólisis en donde rompen los enlaces finales de cada cadena de aminoácidos, ¿no? Así es. La hidrólisis es cuando rompen la cadena final, ¿sí? Y eso es lo que hacen muchos de los microorganismos. Por eso es que hacen una hidrólisis de las proteínas. Y normalmente quitan ese grupo amonio, ¿sí? Que son la parte terminal de todas esas proteínas. La quitan. Esos microorganismos la rompen, ¿sí? La rompen y entonces queda ese grupo amonio libre, ¿sí? Y cuando queda ese grupo amonio libre, hagan de cuenta que la bacteria esa es para ellos es un manjar, ¿no? Un manjar que dicen, aquí quedó lo que me encanta, lo que me gusta, ¿sí? Y se introducen ese amonio adentro de adentro de ese microorganismo se introduce ese amonio, ¿sí? Y el amonio, muchos de esos microorganismos lo utilizan para poder sobrevivir y al mismo tiempo poderse dividir o poderse duplicar o replicar, como lo quieran llamar, ¿sí? Entonces, esa es la manera, digamos, en que el organismo va a estar viviendo. Muchas veces incluso hay organismos que hacen dos cosas, o sea, que agarran glucosa, hacen función con su glucosa para darse energía a ellos mismos, generan a lo mejor un ácido graso volátil, pero también agarran el amoníaco y con el amoníaco lo que hacen es hacer una síntesis proteínica para poderse dividir, para poderse duplicar y hacerse cada vez más. Entonces imaginémonos que entonces eso del amoníaco va a servir para que una bacteria se convierta en dos, ¿no? Por división celular, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues muchas veces esa bacteria, ¿sí? Que se dividió, pues llega el momento en que no hay cabida para más bacterias en el rumen, ¿verdad? O sea, debe de haber siempre una cantidad y hablamos de como una sobrepoblación, ¿verdad? Imaginémonos que por poner un número, ¿no? Hay infinidad de microorganismos en el rumen, pero por poner un número, imaginemos que son 100, ¿verdad? 100 microorganismos. Pero esos microorganismos cuando el rumiante consume proteína y consume energía en forma de forraje de la celulosa y la hemicelulosa, al término de esa comida va a haber 150 microorganismos, ¿sí? Porque va a haber muchos que se van a dividir. Entonces, esos 150 no pueden estar ahí, no pueden estar ahí en el rumen porque no hay cabida para más, ¿sí? Entonces, muchos de esos 50 que a lo mejor sobresalieron o que están de más, tienen que pasar a otro lado. O sea, ¿y cómo van a pasar a otro lado? Tan simple y tan sencillo, porque aunque no lo explicamos cuando vimos la anatomía y la fisiología, ¿se acuerdan que dijimos que después del paso del rumen tiene que pasar por el retículo al alimento, ¿no? Y el retículo dijimos que es una redecilla, ¿verdad? Que va a hacer que las partículas sean más pequeñas. Y luego va a pasar al omaso y por último al abomaso, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a pasar o por qué pasa mucha de esos microorganismos? Porque no hay nada en particular que haga que ese microorganismo no pueda estar pegado a la partícula del alimento. ¿A qué me refiero con esto? O hablando más sencillamente, imaginémonos un pedazo de pasto, ¿verdad? Que está en el rumen.
Ese pedazo de pasto, si lo viéramos microscópicamente, tiene pegado muchos microorganismos en él, ¿sí? Que lo quieren de cierto modo digerir o que lo quieren degradar, ¿verdad? Pero ese pasto ya tiene un tamaño adecuado para pasar al retículo, ya no es tan grande. Entonces, no hay nada, no se lava, ¿verdad? No se puede lavar para que esos microorganismos no pasen por el retículo, ¿no? No se pueden quitar de ahí, ya están pegados ahí. Entonces, automáticamente ese pequeño pasto ya tiene muchas partículas de microorganismos pegado y pasa directamente al retículo, ¿sí? Cuando pasa al retículo, esos microorganismos van en ese líquido, van pegados al pasto, pasan luego al abomazo. En el abomazo dijimos que hay una parte importante donde se extrae la mayor cantidad de agua por los pliegues que tiene, pero al final sigue habiendo esos microorganismos siguen estando pegados ahí a ese pequeño pasto. Y cuando pasan a lo que es, digamos, al abomazo, ¿qué creen que pasen con esos microorganismos? ¿Qué pasará con esos microorganismos, esas pequeñas bacterias que se quedan pegadas en el alimento? ¿Qué pasará? ¿Qué creen que pase con esos microorganismos que llegan al abomazo? Y que incluso, pues, por eso nosotros lo consideramos que decimos, esa proteína, esos microorganismos que llegan al abomazo tienen un nombre muy específico y lo llamamos proteína bacteriana o proteína de paso, ¿verdad? Del rumen al abomazo. ¿Qué pasará con esos microorganismos en el abomazo? ¿Cómo qué se imaginan? No, no se imaginan nada. O ya se perdieron. Yo sí ya me perdí un poquito. ¿En dónde? En esto que estaba diciendo de las bacterias. Ajá. A ver. Nos regresamos poquito para que lo entiendan. ¿Cómo ven? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, voy a explicar otra vez poquito ahí. Acordémonos, le digo, estábamos aquí en esta parte de aquí, en la imagen de aquí de la diapositiva, estamos en el rumen, ¿sí? ¿Sí? Aquí estamos en el rumen. Les digo, muchos de esos microorganismos que están en el rumen, no hay nadie en que los despegue, ¿verdad? O simplemente pasan con el líquido ruminal que pasan por medio del retículo, ¿sí? Esas bacterias no hay, es como decir, no hay nada que nosotros podamos decir, bueno, vamos a quitar todas esas bacterias porque esas bacterias las tengo que dejar en el rumen y así como expulgarlo, ¿verdad? Como tipo expulgar el pasto. No hay nadie que pueda hacer eso, ¿sí? Ni el rumiante puede evitarlo, ni las mismas bacterias dicen, es que me voy a despegar porque no me quiero pasar al retículo, no. No pueden despegarse unas que están pegadas y que la partícula tiene el tamaño adecuado para pasar al retículo, ¿sí? Entonces, esas bacterias o esos microorganismos van a pasar, o sea, van a llevar su flujo como el alimento, que ya una vez que ya están muy pequeños esa partícula, va a pasar al retículo y luego el retículo va a pasar al omazo y luego, al omazo y luego al abomazo, ¿sí?
esos microorganismos van a seguir el curso, digamos, del alimento normal. Pero cuando lleguen a la parte del abomazo, acordémonos que en el abomazo decíamos que es igual que un monogástrico. Va a haber una producción de ácido clorhídrico, ¿sí? Y normalmente cuando hay una producción de ácido clorhídrico, pues los microorganismos no toleran, su pared celular no tolera ese pH, ¿sí? Y básicamente hay una muerte, pues sí, hay una muerte, pero una muerte por medio de la ruptura de esa pared celular, de esa bacteria, ¿sí? ¿Y qué es lo que tiene una bacteria dentro? ¿Sí? ¿Qué es lo que contiene una bacteria por dentro? ¿Qué se acuerdan de eso que tiene? Ya están saturados, dice Dana. Ya nomás ahorita les voy a explicar hasta ahí, Dana, ya no voy a explicarles más hoy, el día de hoy. ¿Qué tiene una bacteria por dentro? Nada más así rapidito. A ver si se acuerdan. Lo mismo que una célula, pues sí, lo mismo que una célula. Tiene su aparato de Golgi, tiene su núcleo, tiene sus membranas, lo mismito, ¿verdad? No hay una diferencia, solamente digamos que tiene su membrana celular, su pared celular, tiene su flagelo, ¿verdad? Tiene su colita, y dependiendo, porque algunas tienen más, ¿verdad? Más flagelos, son muchas muy flageladas, pero al final por dentro tienen lo mismo que cualquier otra célula. Y eso que contienen adentro, entonces, como hay una muerte, ¿verdad? Hay una muerte de esa bacteria, de ese microorganismo, se libera, ¿verdad? Se libera todo lo que está ahí y por consecuencia, todo su ADN, todo su ARN que pudiera estar generándose en ese microorganismo, queda a disposición de que sufra ¿qué va a sufrir esas proteínas que estaban dentro de esos ADN, esos ARNs que estaban adentro de esa bacteria? ¿Qué le va a pasar a nivel del abomazo? Van a ser digeridos por los ácidos. Van a ser digeridos, pero en este caso por el ácido clorhídrico, ¿verdad? Y va a haber entonces lo mismo que en el monogástrico, va a haber una desnaturalización, ¿sí? Primero, por medio de la misma enzima que viene en los aminos monogástricos, por medio de la pepsina y con ayuda del ácido clorhídrico, lo mismito va a pasar, ¿sí? Entonces va a haber una desnaturalización, pero de la proteína microbiana, ¿verdad? O del microorganismo, porque ese microorganismo viene del rumen, ¿sí? No es algo que comió la vaca, ¿verdad? Eso no lo comió la vaca. Eso es el microorganismo que viene del rumen. Hay una desnaturalización en el abomazo de él. Y cuando pasa al intestino, básicamente va a pasar otras rupturas, ¿verdad? Igual por medio de las enzimas que están en el páncreas, va a haber ya una hidrólisis como tal y por consecuencia va a haber después lo mismo, absorción de aminoácidos, absorción de tripéptidos y absorción de dipéptidos a nivel intestinal, ¿sí? Lo mismito va a pasar, ¿sí? No sé si hasta ahí se perdieron o hasta ahí ya quedó más o menos. Ahora sí Ya quedó claro. ¿Ya Gracias. quedó claro? Ok, bueno, ya quedó claro lo más sencillo. Ya nada más voy a mencionar la otra parte, ¿sí? Y la otra parte me refiero a que vimos ahorita aquí en la imagen, la diapositiva, estábamos viendo esto, ¿no? Del rumen, ya dijimos que mucha de esa proteína microbiana que se dividió, que va a pasar a lo que es el abomazo, se va a digerir, ¿verdad? Se va a digerir, pero hay otra parte de la proteína verdadera, ¿verdad? Esa proteína verdadera, o sea, la que ya dijimos que contiene la alfalfa, el pasto o el grano que vamos a dar,
hay una parte que escapa, ¿verdad? Que decimos es proteína de traspaso o de que escapó. ¿De qué escapó? Pues de la degradación o incluso del ataque microbiano, ¿sí? Y esa proteína verdadera o esa proteína va a pasar directamente al abomazo, ¿sí? Va a pasar directamente al abomazo para que haga todo el proceso como un monogástrico, ¿sí? Por medio del ácido clorhídrico, por medio de la pepsina y por medio de las demás enzimas, va a generar o va a dar aminoácidos o va a dar tripéptidos y dipéptidos a nivel intestinal a ese rumiante, ¿sí? Y por consecuencia va a ser considerada como proteína alimentaria no degradada, ¿no? O sea, que es proteína que viene del alimento, pero no fue degradada ni ocupada por las bacterias del rumen, sino escapó a ese ataque, ¿verdad? Escapó a esa degradación de las bacterias de los microorganismos del rumen, ¿sí? Profe, Y perdón, pasó ¿cómo dijo directamente que a se formar llamaba? parte del rumiante. ¿Mande? ¿Cómo dijo que se llamaba? Proteína, ¿qué? Perdón, es que no alcanzo a leer y no alcanzo a escuchar. Es la proteína verdadera escapa, ¿verdad? Del ataque microbial y es una proteína de traspaso, ¿sí? Es una proteína de traspaso o que escapó del ataque bacteriano, ¿sí? Y esa proteína que escapa de ese ataque bacteriano, les digo, esa es la que va directamente al abomazo y por consecuencia, pues esos aminoácidos que pudiera tener esa proteína verdadera, pues los va a ocupar bien el rumiante, ¿sí? Y hay un montón, pero infinidad de estudios que ha habido en donde se han adicionado, ¿sí? Componentes que puedan mantener encapsulado a la proteína. Y voy a poner un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo ahí. Ustedes conocen los chetos, ¿verdad? Los de bolita. Se han visto muchas veces los chetos de bolita. Sí, muy Ok, bueno. muy bueno, ¿no? Los chetos de bolita, ok. Bueno, hagan de cuenta que hagan de cuenta que hay unas cápsulas, ¿sí? Hay unas cápsulas que son de un material especial. ¿A qué me refiero? Que son como si fuese una gelatina, ¿verdad? Y esas cápsulas como de gelatina, que son como los chetos de bolita, lo que se hacía o lo que se ha habido, por lo digo, hay muchos experimentos, es que adentro de esas cápsulas se ponían cantidades de aminoácidos en forma de polvo, ¿sí? Directamente adentro de esa cápsula. Pero ¿por qué se hacía eso? ¿Por qué se estuvo haciendo mucho tiempo, muchos años eso? Porque decían es que mucha de la proteína que nosotros damos al animal para que veamos que realmente gane peso y que se vea saludable y que tenga buenos niveles de proteína en la ganancia de peso y todo eso, mucha de esa proteína se la comen los mismos microorganismos. Entonces necesitamos algo que evite que esos microorganismos se coman esa bacteria. Entonces lo que hacían era meterlos en esas capsulitas y automáticamente esa capsulita cuando tocaba el líquido ruminal se hacía polvo, se hacía un polvito como una pastita y automáticamente se supone que esa pastita era de una densidad diferente al líquido ruminal que hacía que pasara más rápido al retículo y por consecuencia llegaba más rápido esa proteína al abomazo. Se han hecho un montón de experimentos de ese tipo, incluso con algunos componentes que no son degradados por las bacterias, ¿sí? Resinas, ha habido ceras, ha habido, le digo, esas bolitas que eran como de gelatina, que eran, pues era un polímero, ese lo que tenían. Y entonces, muchos mecanismos o muchas cosas han utilizado para engañar a los microorganismos a que no se coman la proteína y que dejen pasar esa proteína al abomazo para que sea utilizado por el animal, pero hasta la fecha
no se ha podido comprobar realmente qué tan eficientes son, ¿sí? Para que esa proteína llegue a ser la proteína adecuada para el animal. Y hay un montón de estudios, ustedes pueden buscar información en artículos, que busquen proteína verdadera que llegue al rumen, que llegue al abomazo. Y ponen así información y les va a salir una cantidad de información tremenda de artículos que se han hecho para la investigación de esas cosas. ¿Sí? Entonces les digo, pues hasta ahí la vamos a dejar para que ya no se sientan saturados de información. Y el viernes, o mañana, más bien mañana, les voy a dejar lo de la digestión de proteínas a nivel de los rumiantes como actividad, para que ya más el viernes terminemos con eso y hagamos lo de los ácidos grasos. ¿Sale? Y terminamos ya el viernes con las clases. O sea, por mi parte, ¿no? Porque ya les va a tocar exponer a ustedes. ¿Sale? Profe. No sé si hay alguna otra duda. No, esta semana no. Esta semana todavía me toca a mí. Ya la siguiente semana sí nos vamos a ver los 3 días. Sí, nos vamos a ver los 3 días para su presentación de su trabajo, de su artículo. No sé quién, Gabriela, ¿verdad? Creo que fue la que habló. O no sé. Le iba a preguntar si lo del artículo, ¿cuántas páginas había dicho que eran? Es que escogí uno de 7, pero no sé si son muchas o si está bien. No, el artículo puede tener 7, 10, 15, las que ustedes quieran. No hay límite en las hojas del artículo. Ahí lo importante es que tenga lo que les pedí, o que que tenga lo que les pedí para que puedan explicar bien. Gracias. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta, chicos, duda. Profe, antes de que se me olvide, ¿qué había dicho sobre las descamaciones epiteliales y mucoproteína? Bueno, las descamaciones normalmente, esas incluso no las comenté en los monogástricos, pero también existen, ¿verdad? Y dentro de las descamaciones tiene que ver con todo lo que tenemos en la cavidad oral, ¿sí? Nada más que en los rumiantes se considera más porque hay mayor cantidad de descamación, y eso tiene que ver con la misma alimentación. Normalmente ahí, como son alimentos más fibrosos y más toscos, siempre hay una descamación muy considerable de los epitelios de la boca. Pero al final un epitelio, o sea, son células muertas, ¿verdad? Son células, de cierto modo, que son del organismo de la vaca o de la cabra o del borrego, que están muertas, y de cierto modo esas, ¿quién las va a ocupar? Pues los microorganismos. Los microorganismos se encargan de abrir esa célula epitelial y básicamente alimentarse de lo que tiene adentro esa célula. Nosotros también de ese modo podemos adquirir una cantidad de proteína, ¿verdad? Por la descamación de nuestras células epiteliales de la boca. Cuando esas células epiteliales normalmente pasan al estómago, pues también el ácido clorhídrico las ataca y degrada lo que sea de ahí, ¿no? De esas células epiteliales. Pero en los humanos es menor cantidad, o en las especies monogástricas es muy poca la cantidad de descamación por el tipo de alimentación. Pero en los rumiantes es constante esa descamación de sus células epiteliales. Ok, profe, muy bien, muchas gracias. Ya me quedé claro. Ok. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda, chicos. Y si no, pues nos vemos el viernes y mañana con su actividad, ya saben, ¿no? De la actividad de 12 a 1 de la tarde. Bueno, entonces nos vemos la otra semana. Digo, la otra semana, el viernes. El viernes nos vemos. ¿Sale? Sí, profe, hasta luego. Sí, profe, gracias. Profe. Sale, chicos, Gracias, que estén profe. bien. Bye.